En las navidades de 1978 llegó a los cines norteamericanos una nueva versión del clásico La invasión de los ladrones de cuerpos, en esta ocasión dirigido por el director Philip Kaufman y protagonizada por Donald Sutherland, Brooke Adams, un jovencísimo Jeff Goldblum, Veronica Cartwright y Leonard Nimoy. La trama mantenía pues un espíritu similar al del clásico del 56, pero en esta ocasión trasladando la acción de un pequeño pueblo, de una pequeña localidad norteamericana a la ciudad de San Francisco. Mientras la urbe cae presa de las vainas alienígenas que amenazan a la humanidad, el inspector de sanidad Matthew Benner, interpretado por Sutherland, logra desentrañar el plan de estos seres extraterrestres para dominar el mundo asumiendo la forma humana a través de copias de reemplazo de nosotros, desprovistas de cualquier emoción humana. Junto a la mujer que ama, a Elizabeth, Sutherland, Benner, intentará escapar de la invasión buscando refugio en mitad de todo ese caos. A la luz de la bomba atómica, la ciencia ficción explotó en el Hollywood de mediados del siglo XX, con una cascada de producciones pues de invasiones extraterrestres y de gigantescos monstruos mutantes, en lo que se suele considerar como la edad dorada pues del género en la gran pantalla. La Segunda Guerra Mundial, más bien su resolución atómica, pues impactó profundamente en la conciencia colectiva en torno pues a las ideas de progreso y de innovación científica, núcleos narrativos tradicionales y fundamentales dentro pues de la ciencia ficción. Tras la explosión de la bomba atómica de Nagasaki e Hiroshima, esta vez en la vida real, quedó pues al descubierto la posibilidad de una muerte absoluta y fugaz de toda la especie humana, si se diera, por supuesto, pues una guerra atómica abierta en nuestro planeta. Por otro lado, el 24 de julio de 1948, el piloto Kenneth Arnold aseguró haber visto hasta 9 objetos desconocidos volando sobre el cielo en el estado de Washington. Él los describió como platillos volantes, acuñando sin saberlo, ¿no?, el término que pues lograría trascender en el tiempo. Una semana después también se dio el famosísimo y popularísimo, ¿no?, valga la redundancia, caso Roswell, ¿no?, en Nuevo México, donde pues un objeto volante no identificado, ¿no?, se estrelló en la granja de un tal Mac Brazel, disparando pues el interés acerca de seres venidos del espacio y de conspiraciones gubernamentales que se extendería a lo largo y ancho de los Estados Unidos y también pues generando ese no menos conocido como fenómeno ovni, ¿no? En 1952 también se describió uno de los fenómenos ovnis más conocidos pues de la historia de la ufología, un avistamiento ovnis en la capital del país, en Washington DC, y 4 años después se estrenaría la película La Tierra contra los platillos volantes de Fred F. Sears, donde pues una incursión de estas giratorias naves alienígenas surcaría los cielos de Estados Unidos, ¿no?, estrellando una de ellas contra el Capitolio y otra de ellas derrumbando el obelisco monumento a Washington. Pero ya en años precedentes a la cinta de Sears, ya el subgénero había visto multitud de iteraciones del palo, ¿no?, con películas como Invasores de Marte, de Cameron Menzies en el 53, Regreso a la Tierra del 55, o la adaptación de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos de Byron Haskin en 1953. Todas ellas teniendo en común pues un siniestro y pesimista tono apocalíptico, una cierta fascinación por la catástrofe y múltiples referencias, ¿no?, a la guerra nuclear, ¿no?, que era lo que en esos momentos estaba petándolo fuerte. Siendo por lo general estas civilizaciones alienígenas pues como civilizaciones decadentes con tecnologías superiores a la de los humanos, pero con cuerpos atrofiados, frágiles y una moral genocida a la orden del día. Aunque eso sí,
por razones de presupuesto, muchas veces estos alienígenas pues se hacían servir de cuerpos humanos o se fabricaban los suyos propios, haciéndose pues uso de actores, ¿no? Y no de prótesis ni disfraces, ¿no? Que eran pues en esa época muy rudimentarios, pero también muy caros. Es en estas películas donde seres de otro mundo se infiltran entre los humanos, ¿no? Donde muchos autores ven con fascinación, ¿no? Debido a que el género de la ciencia ficción es pues de lo mejorcito, ¿no? Si no te gusta la realidad en la que vives e intentas hacer crítica sobre ella, ¿no? Ya sea crítica social, económica, política, ¿no? Pues muchos entendidos, muchos autores ven en estas películas, ¿no? De alienígenas que se infiltran entre nosotros, pues un mensaje crítico, ¿no? Hacia la realidad política del momento, es decir, hacia esa paranoia azuzada por el senador McCarthy y su comité de actividades antiamericanas, es decir, su popular caza de brujas. Y además que todos estos alienígenas carentes de sentimientos, de emociones, de cualquier rasgo emotivo, ¿no? Intrínseco al ser humano, que estaban aquí infiltrados entre nosotros para acabar con la gente de bien, pues eran una metáfora perfecta para ¿quién, no? Adivinad, ¿no? Pues para los comunistas, ¿no? Puesto que estábamos pues al principio de la Guerra Fría. Y aunque parecen seres como tú y como yo, pues están aquí para acabar con nosotros, pues como lo que estos buenos señores norteamericanos avisaban del comunismo y de todos, pues digamos que todos sus adeptos, ¿no? Y es aquí donde la película de Don Siegel, La invasión de los ladrones de cuerpos, pues se convierte en una de las obras más icónicas de este momento, de este particular momento sociopolítico, ¿no? Dentro de la historia del cine. Pero antes de seguir, os invito a que os suscribáis al canal, si es que no lo habéis hecho todavía. Ya sabéis que vuestro feedback es fundamental para seguir, bueno, dándole vida a Videoclub Weird, que un servidor siga haciendo vídeos y tal. Muchas gracias, antes de que se me vaya la pinza, a todos los miembros del canal que van apareciendo por aquí. Aquí los tenéis, este lado y en este van apareciendo. Y bueno, pues ya sabéis, vuestros likes, vuestros comentarios y bueno, pues vuestras suscripciones al canal son fundamentales. Videoclub Weird os necesita porque sois el motor del canal. Así que sin más dilación y sin más enrollarme, empezamos. Entre noviembre y diciembre de 1954, dentro de las páginas de la revista Colliers, una publicación semanal donde, bueno, pues se mezclaban actualidad, humor, ilustración y ficción, pues se publicó de forma serializada, como hacían otros autores como Roald Dahl, que estaba por ahí, que ahora está de muy candente actualidad, Scott Fitzgerald, J.D. Salinger o Sam Romer también publicó dentro de Colliers La máscara de Fu Manchu. Bueno, pues aquí de forma serializada en 3 partes se publicó pues una historia que ya se tildó en aquellos momentos como la historia de suspense más original del año, escrita por un tal Jack Finney y titulada como The Body Snatchers. Impresionado por el relato, el productor Walter Wanger, al que podríamos recordar por producir películas tan míticas como La diligencia de John Ford o esa película de Cleopatra con Elizabeth Taylor, ¿no? También muy conocida, entre muchísimas otras películas, puesto que este hombre era un señor importante, pues impresionado por el relato, compró los derechos de la novela y en 1956 llegó a los cines de Estados Unidos La invasión de los ladrones de cuerpos, dirigida por Don Siegel y protagonizada por Kevin McCarthy. Como he comentado, pues todo un clásico de la sci-fi viejuna de los 50 y muy representativa para muchos, ¿no? De la conspiranoia imperante dentro, en el seno del género de ciencia ficción en esta época. Aunque para Jack Finney, el autor de la novela,
pues The Body Snatchers, esta invasión de los ladrones de cuerpos literaria, no era otra cosa pues que un thriller a secas. No había ningún mensaje político metido entre sus páginas. Incluso la novela tiene un final mucho más optimista que el que hemos podido ver en adaptaciones de su relato posteriores, ya que aquí al final de la novela pues los extraterrestres deciden pues eso, devolver los cuerpos, largarse de nuestro planeta, puesto que no conciben, no pueden superar, ¿no?, la resistencia de los humanos, como nos aferramos a la vida. Pero para icónico es el final de la película de Siegel, ¿no? Con ese Kevin McCarthy en mitad de una carretera, ¿no?, gritando, alertando a sus vecinos que pasan olímpicamente de él, de que los extraterrestres están entre nosotros, ¿no? Por cierto, como curiosidad, la película se rodó en Sierra Madre, en California, y en Sierra Madre, California, el maestro Carpenter rodó alguno de los pasajes de la noche de Halloween o de la niebla. Otra curiosidad es el título, puesto que la película se tituló Invasion of the Body Snatchers, mientras que el relato se llamaba The Body Snatchers. Esto es porque la RKO ya tenía una película con ese título basada en un relato, un cuento de Robert Louis Stevenson, pero que se alejaba totalmente, ¿no?, de la ciencia ficción o de la película de Siegel, puesto que estos de The Body Snatchers, ladrones de cadáveres, ¿no?, pues eran eso, ladrones de cadáveres victorianos, ¿no? Se trataba ese tema, la profanación de tumbas y el tráfico, pues eso, tráfico de fiambres. Pero por su parte, McCarthy tenía otra sugerencia para el título. Este era Sleep No More, debido pues eso, a que estos extraterrestres, estas vainas, nos suplantaban, nos duplicaban mientras dormíamos, mientras planchábamos la oreja. Y 20 años después fue idea del productor Robert Solo, un tipo que produjo más tarde películas como Colors o como también esa primera aventura del detective Mike Hammer, criatura literaria de Mikey Spillane, protagonizada por Armand Assad y adaptando la novela Yo el Jurado, Larry Cohen ahí acreditado. Bueno, pues fue este hombre, Robert Solo, el que tuvo la idea de hacer un remake de este clásico de Don Siegel y bueno, pues para ello se hizo con los derechos de la película y de la novela, algo bueno, pues que le costó unos $10.000 y unos 3 añitos en poder conseguirlo. Y para llevar a cabo esta tarea, para empezar a producir, para empezar a poner en marcha lo que conoceríamos después como la invasión de los ultracuerpos en nuestro país, que no entiendo muy bien la traducción, pero bueno, la verdad es que no queda del todo mal, pues contrató al guionista W.D. Richter, un tipo que posteriormente sería el escritor, guionista y director de ese clásico de culto protagonizado por Peter Weller, Las aventuras de Bucaro Banzai, y también muy importante en el devenir de otro proyecto que ya sabéis que a mí me mola y que os hablé aquí en el canal, Golpe en la Pequeña China. Bueno, pues se contrató a Richter para elaborar un guión y por otro lado al director Philip Kaufman para ponerse tras las cámaras de la invasión de los ultracuerpos. Además llegó a un acuerdo con Warner para realizar esta peli, siendo esta una película de bajo presupuesto. Y Philip Kaufman, antes de ponerse con esta peli, venía del frustrado proyecto de peli de Star Trek titulada como Planet of the Titans, que vendría a ser pues la primera propuesta que se hizo para llevar este popular universo televisivo de los 60 a la gran pantalla. Pero bueno, desavenencias con el estudio, con el creador, con Gene Roddenberry, con los guionistas Chris Brandt y Alan Scott, pues Kaufman se quedaría solo y poco después daría por finiquitado el proyecto, que
acabaría posteriormente llegando a buen puerto bajo la dirección del director Robert Wise. Yo nunca he sido muy de Star Trek, pero la verdad es que la premisa de esta peli tenía buena pinta. Aquí se centrarían en la figura de Spock y de una némesis Klingon interpretada por Toshiro Mifune. La idea de Kaufman respecto a Star Trek era de sacarla de ese gueto de ciencia ficción de culto. Tenemos que pensar que estamos en un momento pre la Guerra de las Galaxias, la ciencia ficción de naves y rayos láser no estaba de moda todavía, y quería convertirlo en una historia pues más adulta, que tocara temas como la sexualidad y la naturaleza dual de Spock, explorando pues lo que significa ser un humano a través de la relación con un Klingon. Una apuesta arriesgada que la Paramount no quiso asumir, así pues Kaufman cogió sus bártulos y se fue a hacer la invasión de los ultracuerpos. Con él se llevó de la mano a Leonard Nimoy, lo cual pues demuestra el interés que tenía este hombre por el actor, y por otro lado también con el objetivo de desencasillarlo, ¿no? De alejarlo de la larga sombra del vulcaniano. Cuenta Kaufman que la novela no la leyó hasta que se puso con su versión, pero que la película de Siegel sí que le fascinaba, le enrollaba un montón, ya que suscitaba interesantes debates, ¿no? Con sus colegas, sobre todo pues con la razón de la paranoia, ¿no? Que os he comentado, ¿no? Que siempre ha estado implícita, ¿no? En este proyecto de Siegel. Aún así, inicialmente tuvo sus dudas de si hacer la película o no, pero bueno, la novela finalmente le hizo cambiar de opinión, puesto que vio que había cosas ahí que no se habían tratado, que no se habían desarrollado en la película del 56, particularmente la evolución de las vainas, por ejemplo. Y debido a su interés por la ciencia ficción, pues esta película era la oportunidad de ampliar pues algunos de esos elementos que encontraba que faltaban en la película de Siegel. Pero bueno, con las dudas de hacer un remake en una época, esta década de los 70, donde los remakes no eran algo habitual como ahora, no estaban tan sobaos, aunque bueno, los remakes son un invento tan antiguo como el propio cine, pero bueno, en los años 70 era una cosa rara. Pero por contra, esa fascinación por el material original, así como la posterior decisión de trasladar la acción a su ciudad favorita, San Francisco, lo animaron a comprometerse con el proyecto. Y por otro lado, después de hablar con Don Siegel en posteriores reuniones, pues ya se convenció definitivamente de hacer el remake de La invasión de los ladrones de cuerpos. Y por su parte, a Richter, que no sabía que tenía que colaborar, que iba a trabajar con Philip Kaufman codo con codo, pues se le contrató para un trabajo de 4 semanas en el cual tenía que hacer una reescritura del guión original. El problema es que el guión original de la película del 56 no existía. No se guardaba, no había ninguna copia, con lo que el tipo tuvo que trabajar con una transcripción a máquina, ¿no? De la película de Don Siegel. El tema es que, bueno, pues estas 4 semanas se alargaron a unos 9 meses, que es lo que tardó en escribir este hombre ese guión. Pero bueno, ese guión se fue reescribiendo a lo largo del rodaje de la película de Kaufman. Un Kaufman con el que no había trabajado nunca, pero sí que lo conocía, puesto que ambos se movían por los mismos círculos sociales de la ciudad de Los Ángeles. El primer borrador de la historia pues la situaba en un pequeño pueblo, una pequeña localidad, así como la película original, pero fue un guión que no fue del agrado de la Warner, el cual el estudio pues rechazó este libreto y por extensión el proyecto entero, cancelando la película. Esto coincidió con una serie de cambios, ¿no? Dentro del organigrama de ejecutivos y de gerifaltes de la Warner, y los que entraron pues no tuvieron ningún interés en la película de este Robert Solo y de Philip Kaufman. Así que Kaufman pues se fue a tocar en la puerta a la United Artists y les entregó el guión, lo que tenían escrito, y estos en unas 36 horas, dice la leyenda, aceptaron con hacerse con dicho proyecto, aceptaron de buen grado producir la película. Aunque los responsables de la United Artists no estaban muy conformes, no les convencía la idea de que la acción transcurriera en una pequeña localidad. Lo veían más bien en una gran ciudad, ¿no? Con lo que a 6 semanas de comenzar con la fotografía principal, a 6 semanas de empezar con el rodaje, tuvieron que rehacer
todo el trabajo que tenían hasta el momento. Kaufman y Richter tuvieron que reescribir pues el guión. Además que su punto de partida no era la de hacer una nueva versión, sino más bien una variación, tratando más en profundidad la caracterización de personajes que no había en la película del 56 y finalmente trasladando la acción de esa pequeña localidad a la ciudad de San Francisco. De hecho, les hacía gracia, les interesaba, ¿no?, que la paranoia de la que hace gala la película pues se instaurase en una de las urbes más alternativas y progresistas de Estados Unidos, pero por otro lado sin centrarse en la actualidad política de los Estados Unidos de ese momento, lo cual fue un acierto, ya que le da pues una cierta atemporalidad. No hace falta conocer la, digamos que, situación, realidad política estadounidense de los 70 y tanto Richter como Kaufman tenían unas intenciones encaminadas más bien a la pérdida de identidad, a la pérdida del individualismo, absorbida pues por la masa, absorbida por el conformismo. Aunque bueno, hay gente que le busca también el sentido sociopolítico, económico a la peli, ¿no? Puesto que en los 70 se pasó pues del flower power hippie, ¿no?, a la conspiranoia del caso Watergate o al descontento generalizado por la crisis del petróleo o también por la inseguridad ciudadana o por el paro generalizado, ¿no?, por todo el país. Pero bueno, según sus responsables, las vainas no encierran mensajes políticos, sino más bien una voluntad de que sean un símbolo de un nuevo orden mundial, un nuevo movimiento cultural de masas cuyo único requisito para formar parte de él es el sacrificio de tu propio individualismo. Algo que por otro lado también está muy de candente actualidad, ¿no?, porque basta con ver cómo está Twitter y los movimientos identitarios actuales. En lo que se refiere al reparto, todos los implicados coinciden, resaltan en que el ambiente de rodaje era muy agradable y parece ser que todos los protagonistas aceptaron participar en la película sin haber leído el guión. De hecho, Kaufman, bueno, incluso los actores coinciden, dicen, lo comentan, ¿no? Kaufman les dio libertad total, ¿no?, para confeccionar sus propios personajes. De hecho, aparte de los ensayos, tuvieron muchas conversaciones, muchas reuniones entre actores, guionista y director, con tal de pues hacer que los personajes, que los roles a interpretar fueran lo más humanos y verosímiles posibles. De hecho, por ejemplo, Richter comenta que cosas como pues cuando el personaje de Brooke Adams pone los ojos en blanco, ¿no?, cuando está Donald Sutherland abrazando su cadáver que se está descomponiendo, ¿no?, que se está deshaciendo, ¿no?, o como cuando Brooke Adams en ese momento con Sutherland mueve los ojos así a lo Marujita Díaz. Pues todo esto salió de conversaciones con la actriz. De hecho, hablando, pues dijo, yo sé hacer esto, y lo incorporaron al guión. Por contra, de Leonard Nimoy, Richter comenta que este tipo tenía una actitud un tanto altiva, que iba como de diva, como el divo de la peli. Algo que contrasta, por ejemplo, con las manifestaciones de Veronica Cartwright, que decía que Leonard Nimoy era un tío encantador. El caso es que, bueno, a Nimoy también le dejaron hacer, confeccionar su personaje, fue cosa suya, ¿no?, él que su personaje llevase un guante, esto inspirado pues en el hecho de que un colega suyo se había quemado recientemente, se había pues hecho unas quemaduras en la mano, y además que este guante pues le daba un aspecto más distintivo y reconocible. El nombre de Sutherland por lo visto lo sugirió Mike Medavoy, por lo visto un gerifalte de la United Artists. Por cierto que el personaje de Sutherland en un inicio no iba a ser un inspector de sanidad, sino que iba a ser un músico de jazz, ¿no?, mucho más acorde, ¿no?, con el ambiente así más alternativo de San Francisco, ¿no?, pero bueno, luego se cambió. Completaban el reparto pues también la mencionada Veronica Cartwright, que un año después la veríamos en Alien, el octavo pasajero, donde él también le ocurriría una cosa parecida a lo que le ocurrió en esta peli,
que luego os cuento. Un jovencísimo Jeff Goldblum, también mencionado Leonard Nimoy. Veríamos también al actor Art Hindle, que también lo habíamos visto, por ejemplo, en el Black Christmas de Bob Clark, y que este comenta además que cuando hizo el casting, hizo el proceso de casting, ¿no? Pues cree que el papel se lo dieron porque al preguntarle si conocía la película original, de hecho se comenta que nadie del reparto había visto la película de Don Siegel, pero este hombre sí, además les comentó a la gente pues, algo que les hizo mucha gracia, ¿no? Que después de ver la película de niño estuvo como unos 3 años mirando así con recelo, mirando con miedo las sandías en el mercado de su barrio. Y bueno, y la citada también Brooke Adams, ¿no? Que sería el interés romántico de Donald Sutherland. Y bueno, y mientras se dice que a Sutherland le pagaron entre 200 y 300 mil dólares, pues al resto Jeff Goldblum, Cartwright, Brooke Adams, Leonard Nimoy, pues les dieron unos 25.000. Brecha salarial arriba, brecha salarial abajo. Por otra parte, la película tiene algunos cameos la mar de curiosos. Entre ellos, creo que el que más destaca es el del actor Robert Duvall. Por lo visto, Duvall se encontraba en San Francisco, fue ahí de visita al rodaje y aceptó hacer este cameo como ese sacerdote que se está columpiando, ¿no? De hecho, Duvall y Kaufman eran amigos, habían trabajado en la película Sin Ley ni Esperanza de 1972 y según el actor Art Hindle, pues Duvall no solo fue de visita al rodaje, sino que también fue con objeto de encontrar a alguien con quien jugar al tenis. De hecho, Hindle era ese con el que iba a jugar al tenis Duvall, y mientras estaban hablando comenta que se les acercó Kaufman y le dijo a Robert Duvall: ¿por qué no haces un cameo para mi peli? ¿Por qué no te pones un traje de sacerdote y te columpias? De hecho, la idea del columpio le vino por el sonido que teóricamente hacían las vainas al llegar a la Tierra, que era como un sonido similar a un chirrido, y al imaginárselo le vino a la cabeza la imagen de un columpio. Ya, que fuera un sacerdote, ya eso ya no he encontrado no he encontrado la razón de por qué fue así. Si vosotros lo sabéis, me lo ponéis ahí en la caja de comentarios. Desde un principio, Kaufman quería contar con el apoyo de Don Siegel. De hecho, fue a hablar varias veces con él. También tenía intención de meterlo en la peli, aunque fuera con un cameo. Algo que Siegel pues encontró que era una idea fabulosa. De hecho, Don Siegel es el taxista que recoge a Donald Sutherland y a Brooke Adams cuando estos intentan ir al aeropuerto para huir de la ciudad. Mike Chapman, que era el director de fotografía, cuenta que él estaba sentado en el asiento del copiloto con la cámara rodando, y Siegel conducía toda hostia por las calles de San Francisco. Pero lo peor es que se había olvidado sus gafas y no veía 3 en un burro, con lo que las caras de pavor que muestran los actores que estaban sentados en los asientos traseros pues no eran de mentira, estaban más que justificadas. Casualidades de la vida, cuando Kaufman fue a visitar a Siegel a su despacho en San Francisco, pues estaba por ahí Kevin McCarthy, que había acudido a la ciudad a rodar una peli, con lo que pues Kaufman lo vio cojonudo para proponerle al actor, al veterano actor, aparecer también en su peli. Pero por lo visto comenta McCarthy que las intenciones de Kaufman era la de que apareciera en la peli, pero sin cobrar, sin recibir ningún tipo de emolumento, a lo que bueno, pues le costó, pero al final no solo apareció en la peli, sino que pudo cobrar un sueldo. Para el cameo de McCarthy, tanto Richter como Kaufman tenían claro que el final de su película tenía que ser distinto al de la película del 56, también muy distinto al de la novela, al del material original. Se propusieron que la aparición del McCarthy fuera un nexo de unión, un punto entre las dos pelis, es decir, como os he comentado, el icónico final de La invasión de los ladrones de cuerpos es con McCarthy gritando a los coches, ¿no?, a sus vecinos, ¿no?, que los extraterrestres están entre nosotros, ¿no? Y la idea de
guionista y director era que este personaje pues llevase 20 años, ¿no? Haciendo lo mismo, ¿no? Intentando advertir al resto de los humanos, a nosotros, que estas vainas, que estos alienígenas nos están invadiendo de forma silenciosa, sin que nos demos cuenta. Y como durante estos 20 años nadie le hacía caso y la película también iba a tener un claro tono pesimista, pues encontraron que lo mejor, el mejor destino para este personaje, pues era la muerte. Además, la participación de McCarthy tiene anécdota graciosa, ya que el día que se grabó esta escena en el popular barrio de Tenderloin de San Francisco, por lo visto pululaba por los alrededores un vagabundo que iba en pelotas, iba en canicas, ¿no? Que, bueno, pues se acercó al actor, se acercó a McCarthy, viendo que pues estaba haciendo de enajenado, ¿no? Gritándole al resto de transeúntes que están entre nosotros y tal, pues se acercó a él preguntándole si estaban haciendo una nueva película de los invasores, de los ladrones de cuerpos, ¿no? A lo que McCarthy le contestó que sí, que estaban haciendo un remake. Y este le dijo, pues era una basura, la buena era la primera. A lo que, bueno, pues McCarthy no pudo evitar partirse de risa. El propio Kaufman aparece hasta en 2 ocasiones. La primera de ellas es ese tipo que golpea la cabina telefónica en la que se encuentra Donald Sutherland. Y la segunda, bueno, pues no se le ve, pero se le oye, ¿no? Es la voz de uno de los funcionarios, uno de los oficiales, ¿no? De policía que responden al personaje de Sutherland cuando este se preocupa o cuando este llama para preguntar por el personaje al que ha atropellado, el personaje de Kevin McCarthy. El director de fotografía, Mike Chapman, pues también tiene su cameo, es este tipo que limpia los suelos, el departamento de sanidad, y el director también comenta que en la librería donde Leonard Nimoy, donde el personaje de Nimoy presenta su libro de autoayuda, ¿no? Pues está por ahí su esposa y muchos de sus colegas, con lo que, bueno, pues todo queda en casa. El rodaje transcurrió sin demasiados imprevistos, cumpliendo el calendario, cumpliendo los plazos, ¿no? Comenzando en febrero del 78 y alargándose durante 49 jornadas. Aunque es cierto que hubo algún momento tenso debido a algún que otro accidente. Uno de ellos es el que sufrió un extra durante el rodaje del clímax de la peli, es decir, durante esa escena final en la fábrica de vainas, este extra que iba un poco bebido, iba un poco beodo, iba un poco metralleta, pues acabó cubierto en llamas. Y por otro lado, Sutherland se emperró en hacer todas sus escenas de acción, se emperró en ir corriendo de aquí para allá, en hacer carreras con Brooke Adams, y bueno, en una de estas carreras acabó siendo atropellado por un Volkswagen Escarabajo que circulaba por la zona. Para el look de la peli, Kaufman y el director de fotografía, Mike Chapman, el cual ya había trabajado en Taxi Driver, había trabajado en Tiburón o posteriormente en películas como Jóvenes Ocultos, pues querían emular, pero en color, el cine noir más clásico, con esos juegos de sombras tan peculiares. También hicieron uso de técnicas clásicas, ¿no?, de Hitchcock para que la cámara fuera la que mostrase la paranoia imperante durante el metraje, con esos movimientos, ¿no?, en los que ves pero no sabes lo que estás viendo. Y luego también hay muchas escenas en las que la cámara sigue a los protagonistas por las calles, que se rodó pues estilo cine de guerrilla, es decir, coger la cámara, no avisar a nadie y bueno, y seguir a los personajes, con lo que pues se le da ese aura de verosimilitud a la película, ¿no? Yo creo que es innegable, ¿no?, que esta peli pues da totalmente el pego, ¿no? Podría haber sido una invasión totalmente auténtica. Otra idea de Kaufman era la de reforzar la película, el desarrollo de la película con los sonidos. Al principio serían sonidos propios del mundo real, ¿no? El bullicio de la ciudad, sonidos más de corte natural, los pájaros, los grillos, que
a medida que nos vamos acercando al final de la película, pues irían desapareciendo, serían sustituidos por silencios y por ruidos mecánicos. El ruido mecánico, ¿no?, de los camiones de basura, en los que pues las vainas, estos dobles de los seres humanos, se van deshaciendo de esos restos gurrumíos, ¿no?, de aquellos a los que han reemplazado, de aquellos a los que han duplicado. Ben Burtt fue el profesional encargado de estos revolucionarios efectos de sonido. Burtt venía de trabajar en la Guerra de las Galaxias, ¿no? De hecho, la Lucasfilms le dijo que se quedase por ahí, por la zona, ¿no?, por el norte de California, por si pues salían más curros, por si tenía que hacer desempeñar esas labores en otras producciones. De hecho, Kaufman, que era muy colega de George Lucas, de hecho, Kaufman estuvo metido, ¿no?, en el desarrollo de la primera película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, pero bueno, Kaufman pues fue el que le comentó que estaba haciendo esta peli y que pues que necesitaba de sus servicios. Y Burtt pues creó para la película pues los sonidos de las vainas y el, digamos que peculiar, popular grito. Además, en esta época estaban de moda, digamos que los sonidos orgánicos, es decir, este hombre cogía, grababa sonidos reales y luego pues los modificaba para que parecieran otra cosa que no existe. Porque claro, las vainas no existen. Entonces, ¿qué ruidos hacen las vainas, no? ¿O qué ruido hace un X-Wing, ¿no?, o un TIE Fighter, ¿no? Pues este hombre se dedicaba a coger sonidos reales y a mutarlos, transmutarlos para convertirlos en otra cosa fantástica. Por ejemplo, para el sonido de la gestación de las vainas, en este momento, pues su esposa estaba embarazada y él se dedicó a, pues eso, a grabar los latidos de, pues, su hijo nonato. Dependiendo de donde pusiera la grabadora, el sonido era distinto. Había sonidos que recordaban a aire, ¿no?, a viento, otros eran más líquidos y luego los combinaba con un sintetizador. Para las vainas abriéndose, pues se fueron a Chinatown y compraron pues toda hortaliza, verdura y fruta exótica que se les puso por delante. Y luego en el estudio pues se dedicaron a rasgarlas, a romperlas, a trocearlas, a exprimirlas, ¿no? Siempre buscando el sonido más desagradable posible. Y algo que tenía claro Kaufman es que quería que las vainas tuvieran emitiesen un sonido característico, recordado por el público, y ese no es otro que el grito. Estos gritos que emiten pues cuando ven a un ser humano, ¿no?, para alertar al resto de sus congéneres, ¿no? Para la elaboración de este grito, que es muy estridente, muy desagradable, a Bart se le ocurrió lo que luego sería un clásico, ¿no?, lo que luego todo el mundo adoptaría también, que es la de pues los chillidos de los cerdos. Lo que pasa es que claro, los chillidos de un gorrino, de un cerdo, no son tan sostenidos como los que aparecen aquí, como los de las vainas, por lo que él los combinó con sonidos de sus propias exhalaciones, intentando siempre pues buscar los sonidos más ásperos y más desagradables. Todo ello con objeto de que el sonido fuera más espeluznante, psicológico y emocional posible, mucho más que las imágenes. Aunque es cierto que, a diferencia del original, aquí había, aunque en un principio había una voluntad de que se combinase humor y horror, pronto se dieron cuenta de que tenían que centrarse en el horror, o sea, y no solo en el sonido, sino que también las imágenes. Es por eso que las vainas, al ser destruidas, no son solamente plantas, no son solamente vegetales, sino que están formadas por sangre y por carne, ¿no? Dando lugar pues a auténticas imágenes espeluznantes. Y la película, pese a ser modesta, tiene unos efectos especiales pues la mar de vistosos, ¿no? Uno de los efectos en apariencia más complejo fue pues en realidad muy sencillo de hacer, que no es otro que aquel en el que vemos a las esporas, a las vainas, ¿no?, viajando por el espacio hacia la Tierra, ¿no? Una cosa que no aparece en el original y que aquí ya nos pone en situación. Todo esto se hizo con poco dinero, puesto que el planeta árido, ese planeta desértico que podría ser el nuestro, después de que nosotros hayamos esquilmado los recursos que tenemos, pues no era más que una madera contrachapada, ¿no?, con adornos, con restos de
rocas volcánicas por ahí pegadas, ¿no? Todo eso pues abriendo al máximo la lente de la cámara para que el efecto de grandiosidad se amplificara. Las imágenes del espacio también eran pues eso, un tablón pintado con agujeros y un foco detrás enfocando, ¿no? Y en cuanto a las esporas, pues Kaufman comenta que se fue a una tienda de arte y compró un bote, una especie de baba gelatinosa que le costó unos $10 y con el cual pues estuvieron experimentando, ¿no? Estuvieron grabándolo, estuvieron metiendo la baba en líquidos y luego pues pasando la cinta hacia atrás, bueno, que al final salió muy barato hacer este viaje interestelar de las esporas, vainas por el espacio. Y además cuando llegan a la Tierra vemos cómo van germinando, ¿no? Cómo van saliendo zarcillos, ¿no? Y luego pues se van convirtiendo en esas flores, ¿no? En esas flores con sus pétalos así de colores rosados. Todo eso se hizo con látex y con yeso, y los zarcillos y todo esto pues con nylon, y se grabó en reversa. Y lo cierto es que el resultado es totalmente sorprendente y creíble. Como curiosidad, en esas imágenes aéreas, ¿no? En esas imágenes teóricamente subjetivas, ¿no? De las esporas llegando a nuestro planeta, pues aparece la pirámide Transamérica, el segundo rascacielos más alto de San Francisco, que en aquellos momentos se le llamaba Transamerica Corporation y que era propiedad de la United Artists. Los maquillajes fueron obra del dúo formado por Thomas Burman, al cual hemos podido ver acreditado en películas como Los fantasmas atacan al jefe, y Eduard Enríquez, al cual también hemos visto acreditado en pelis como La celda, por ejemplo. Además de las vainas, ¿no? Además de los duplicados a medio hacer, muchos de ellos eran enanos, ¿no? Cubiertos con látex viscoso, fueron los responsables también de esa escena que creo que es de las más recordadas de la peli, que es la de la aparición del perro con cabeza humana. Un momento que estoy convencido que debió impactar mucho pues o a John Carpenter o a Rob Bottin, puesto que creo que plantaba la semilla de todo ese body horror que pudimos ver en La Cosa, película de la cual os hice un videoclub queer que os dejo por aquí por si queréis echarle un vistazo. Y ese momento siniestro, como comenta Richter, que estuvo presente en la noche en el que se rodó esa escena, que él dice que bueno, que los miembros del equipo cuando veían al perro, que era un perro de verdad, era un boxer llamado Misty, al cual le colocaron pues una máscara de látex, una recreación en látex de la cara del actor que teóricamente era su propietario, Joe Bellan. Pues bueno, le pusieron la máscara al perro con una abertura en la boca y algo por aquí que para que el perro se lamiera, dando ese efecto pues tan guay. Y por lo visto las razones de meter eso pues era pues si no lo metían en ese momento no iban a meterlo nunca, ¿no? Les parecía una idea pues de estas, de dejar el culo torcido al público, que podía funcionar o no podía funcionar, pero que si no lo probaban no lo sabrían nunca. De hecho, bueno, también es la muestra de cómo funciona o cómo puede fallar ese proceso de duplicación de las vainas, puesto que si recordamos esta forma tan alocada, ¿no? e inspiradora a partes iguales, ¿no? De combinar dos cuerpos es producida, ¿no? por esa patada, ¿no? Que le pega Sutherland a la vaina, ¿no? Que se encuentra al lado de ese músico vagabundo pedigüeño que está con su perro ahí durmiendo ahí, pues eso, durmiendo en el césped, ¿no? En el césped ahí del parque. Por cierto, que la música de banjo fue grabada por el músico Jerry García de los The Grateful Dead. Y si hay un momento memorable en la película, si hay un momento recordado, un momento que ha pasado a la historia del cine, un momento pues del que se acuerda de todo Dios, un momento que hemos visto un montón de fotos, memes y tal, que bueno, que verlo ya es un spoiler, puesto que ese momento es el final de la película, ese momento en el que el personaje de Veronica Cartwright pues se encuentra con Donald Sutherland, ¿no? Y bueno, pues acaba sufriendo, acaba viendo, acaba siendo testigo de cómo pues el prota de la peli se ha convertido en una vaina, ¿no? Se ha convertido en uno más, ¿no? De estos alienígenas
de mente colmena, ¿no? Por lo visto, solo las personas involucradas en el rodaje de esa escena sabían cómo iba a desarrollarse esa escena, menos Veronica Cartwright. Algo parecido, ¿no?, a lo que se suele contar del rodaje de Alien, ¿no?, que la mujer no sabía que el chestbuster iba a atravesar bueno, sí que lo sabía, pero lo que no sabía es que iba a haber una explosión de petarditos, de sangre falsa y tal, que iba a hacer la Carla de culo. Pero, por lo visto, ella no lo sabía y el resto de la producción tampoco. Solo lo sabían, pues, guionista, Richter, director, el productor, Robert Solow y también Donald Sutherland, al cual se pensaban que cuando le contasen cómo querían acabar la peli, cómo querían convertir al protagonista, ¿no?, con el que hemos vivido, ¿no?, esa hora y pico, ¿no?, de metraje y hemos sufrido con él, ¿no?, pues cómo querían acabar con él, ¿no?, acabando siendo pues una vaina más, ¿no?, un alienígena más, ¿no? Pues pensaban que Sutherland pues yo que sé, se mosquearía o yo que sé, o echaría el grito al cielo y bueno, por lo visto el tío se lo tomó con humor, ¿no? Cuando se lo contaron, el tipo se rió y dijo, hostias, qué bueno. Pero como os digo, nadie sabía cómo iba a acabar la película. De hecho, miembros del equipo pagaban a otros miembros del equipo pues hasta 100 pavos para saber cómo se iba a desarrollar ese desenlace. Ni siquiera los ejecutivos del estudio de la United Artists sabían cómo iba a acabar la película. De hecho, lo descubrieron cuando pudieron ver pues su pase privado en la casa de George Lucas. Pero sin duda ese final, ese grito, ¿no?, de Donald Sutherland ha pasado a la historia, ha pasado a la posteridad y de hecho sigue dando mucho mal rollito. No sé a vosotros, a mí me lo sigue dando. Contádmelo aquí en la caja de comentarios. Para la banda sonora, Kaufman, que era muy aficionado al jazz, le pidió al compositor Dennis Seidlin que compusiera pues eso, una banda sonora de jazz para la peli. Todo esto en consonancia con digamos que la ocupación del protagonista de Donald Sutherland como músico de jazz. Pero claro, cuando se cambió esto, cuando el personaje pasó de músico a inspector de sanidad, pues el estudio no veía tampoco con muy buenos ojos que la banda sonora fuera de jazz, sino que querían algo más clásico. Con lo que, bueno, pues se cambió de tercio. Seidlin pues ya les sobraba. Pero bueno, este tipo estaba emperrado, quería hacer la banda sonora. De hecho, le apetecía, tenía tenía ganas, ¿no? Tenía la ilusión, ¿no?, de hacer la banda sonora orquestral él mismo, ¿no? Porque nunca la había hecho. Y tuvo que, bueno, pues convencer tanto a Kaufman como a Robert Solow para poder hacerlo, para poder hacer este tipo de banda sonora más sinfónica, puesto que era uno de sus sueños. Pero bueno, el tipo tuvo unas 10 semanas para poder componer y grabar este score sufriendo maratonianas jornadas de trabajo de entre 18 y 20 horas y por lo visto esta es la única banda sonora que ha hecho este hombre. Durante el rodaje de la invasión de los ultracuerpos, pues varios de los ejecutivos de la United Artists se marcharon del estudio, digamos ejecutivos que estaban implicados en la película, para fundar la Orion Pictures, una productora también importante en el devenir de películas pues como Terminator o Robocop, por ejemplo, películas que hemos tratado aquí en Videoclub Weird. Pero bueno, en lugar de repetirse aquello que pasó con la Warner, ¿no?, que con ese relevo, ¿no?, de ejecutivos se canceló el proyecto, pues la United Artists estaba encantada con esta película. De hecho, tras el retraso del estreno de Apocalypse Now, pues la invasión de los ultracuerpos se convirtió en su estreno para las navidades del 78. La película se estrenó el 22 de diciembre y digamos que su campaña promocional rezaba: la semilla está plantada, el terror crece. Justo un mes antes del estreno de la invasión de los ultracuerpos se produjo la impactante masacre de Jonestown, el considerado en ese momento como el mayor suicidio de la historia, aunque bueno, posteriormente se supo que eso no fue un suicidio, fue un asesinato en masa, donde 918 personas perdieron la vida en Guyana bajo la dirección del líder de la secta Templo del Pueblo, Jim Jones.
una secta muy popular en San Francisco, puesto que allí tuvo su sede antes de que en el 75 pues se mudasen pues a la zona británica, está cercana a Venezuela. Y Kaufman enseguida pues trazó paralelismos, ¿no?, con su película, ¿no?, entre este tipo de comunidades y sectas, ¿no?, y sus ultracuerpos, donde la pérdida de la identidad y del individualismo pues están a la orden del día. La película, como os digo, se estrenó el 22 de diciembre del 78, recaudando pues la estimable cifra de 25 millones de dólares, pues suponiendo un éxito de taquilla, puesto que su presupuesto, como os he comentado antes, era modesto y no os he comentado cuánto era. Su presupuesto fue de unos 3,5 millones de dólares. Y bueno, la invasión de los ultracuerpos, para muchos, entre los cuales yo me incluyo, mejora en el original de Don Siegel. No es que el original de Don Siegel no mole, puesto que a mí también me gusta, me parece una película hija de su época, también la de los ultracuerpos es hija de su época, pero creo que es como mucho más verosímil. Pero bueno, me encanta la de Siegel, me encanta el final con ese Kevin McCarthy todo loco, tan icónico, ¿no? Un final que hemos podido ver, incluso Joe Dante lo metió ahí en Gremlins, ¿no? Está Gizmo viendo el final de la invasión de los ladrones de cuerpos. Pero bueno, la película de Kaufman, a mí, por muchas otras razones, ¿no?, por su look, yo creo que es mucho más verosímil, ¿no?, la invasión de Kaufman, ¿no?, que la de Siegel. Pero bueno, es una película que está metida, ¿no?, digamos que en la memoria colectiva, ¿no? Creo que muchos aficionados al cine ciencia ficción, al cine fantástico, la hemos visto, la amamos, ¿no? No sé si es vuestro caso, ponedmelo en la caja de comentarios, pero bueno, que sepáis que este material original de Jack Finney, ¿no?, de los años 50, convertido en película poco después, se ha adaptado a otras películas, ¿no?, puesto que en el 93 Abel Ferrara, con también Larry Cohen por ahí metido, rodó Body Snatchers, ¿no? Digamos que otra vuelta de tuerca a esta historia, ¿no?, de pérdida de identidad, ¿no?, y de alienígenas que nos suplantan, pero esta vez trasladando la acción a una base del ejército americano. La verdad es que es una película que me parece bastante reivindicable, aunque está unos escalones muy por debajo de sus precedentes. En 2007 Nicole Kidman y Daniel Craig protagonizaban Invasion. Yo creo que es la más floja de las 4 versiones oficiales que hay de Body Snatchers de Jack Finney. Pero bueno, tenemos también otras pelis, ¿no?, que no son tan oficiales, pero que asimilan, ¿no?, los presupuestos de los que estamos hablando, ¿no?, asimilan el material original. Una de ellas podría ser Assimilate, también titulada aquí como La Invasión, de 2019, o mi favorita, me encanta, y del cual os recomiendo que vayáis al canal de Roberto Gallego, Esto es otro rollo, para ver su vídeo de Faculty, dirigida por Robert Rodríguez. Pero bueno, sea como fuere, La Invasión de los Ultracuerpos es una película que está muy metida aquí, ¿no?, en el imaginario colectivo. Y esa estampa de Donald Sutherland señalando y gritando forma parte ya de la historia. Y aquí me quedo. Espero que si has llegado hasta este momento y te ha gustado el vídeo, pues le des un buen like, un buen pulgar hacia arriba. Tenéis la caja de comentarios para contarme todo lo que queráis acerca de la invasión de los ultracuerpos, la invasión de los ladrones de cuerpos, Body Snatchers, invasión, bueno, lo que queráis. ¿Dónde visteis la película por primera vez? Yo recuerdo, que no lo he dicho, pero recuerdo haberla visto en televisión española, siendo un ñajo. Seguramente en estos tiempos en los que Pilar Miró, que tenía esa ley tan horrorosa y nefasta, pero que por otro lado tenía buen gusto a la hora de programar en televisión española, no sé si lo hacía ella o lo hacía alguien bajo las órdenes de esta señora, pero es cierto que muchas de las pelis míticas que descubrí en ese periodo de tiempo pues fueron bajo digamos que la tutela, ¿no?, de Pilar Miró en televisión española, pero bueno, bajo su dirección.
en televisión española. Pero bueno, el caso, tenéis ahí, yo la vi en televisión española, no sé si fue un viernes cine, un sábado cine, sé que fue un fin de semana y me dejó el culo torcido. Y Donald Sutherland siempre me ha acompañado, siempre es una imagen, siempre es algo que tengo muy presente, siempre me ha... Aparte que me da un mal rollito todavía, o sea, yo cuando he revisado la peli estos días, ese final que ya me lo sé, porque la he visto muchas veces, pero me sigue estremeciendo. Pero bueno, ahí tenéis la caja de comentarios para contarme lo que queráis. Muchas gracias por estar ahí, gracias por estar suscritos, si no lo estáis ya sabéis. Suscribiros, gracias a los miembros del canal, vuestro apoyo económico pues es pues impagable. La verdad es que estoy muy agradecido. Por lo demás, espero que nos podamos ver pues más pronto que tarde aquí en mi cueva, o un lunes al Weird, o un miércoles cuñadeando, o en una review de estas que hago por ahí, yo que sé, en el coche, en la playa o en el salón de mi casa. Espero que nos podamos ver aquí en mi cueva, pues eso, en otro vídeo, en otro videoclub Weird. Así que hasta que llegue ese momento, hasta la próxima, Weirdos, se os quiere.